una vez que se tiene esto, ¿se trabaja más fácil cuando se tienen más hermanos o es más difícil cuando tiene uno que ayuda? Te pueden ayudar o te pueden dificultar, porque claro, no es lo mismo un semáforo de un chaval de 6 años que un semáforo de un chaval de 10 años. ¿De acuerdo? Entonces cuando tienen, lo que te decía antes, ¿no? Con 2 años tiene que haber muchas más cosas en el rojo, porque no tienen habilidades para tomar muchas decisiones. Algunas en el amarillo, pues ya aparece el lenguaje, ya puedes negociar, y muy poquitas en el verde. Unas cosas que ya dejas a tu hijo que decida si juega con el cochecito o con el muñeco. ¿De acuerdo? Pero con 16 años sigue siendo al revés. Muchas cosas en el verde, bastantes en el amarillo y las imprescindibles en el rojo. Entonces, claro, cuando tú pactas una paga, por ejemplo, con tu hijo de 14 años, porque hay que tiene una paga, y ya para de 10, y yo también quiero paga. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿De acuerdo? Entonces, claro, entre comillas, como las etapas evolutivas son diferentes, tienen capacidades diferentes para tomar decisiones, ¿no? Y tienen que tener la mano izquierda para poder manejarlo. Ahí en el libro también pongo algunas pistas con respecto a eso también. Pero sí, es curioso. Y entonces a veces te lo facilitan porque ellos mismos también pueden construir sus semáforos, se pueden apoyar, etc. Hay gente, a mí la Supernani no me gusta mucho, pero bueno, que llegan a casa y lo aplican, ponen el semáforo en el salón y dicen, a ver, ¿qué ponemos ahí en el cuarto, cariño? No sé qué. Yo eso no lo hago así, ¿no? Lo hago más sin decir estos colores, sino más en el día a día. Y entonces, yo muchas veces vuelvo a lo mismo. Tienes que preguntarte, ¿por qué le has dicho que no? El otro día una madre ahí, está lloviendo, quiero salir a jugar, que no salgas, que va a llover, que no. Y yo decía, ¿no dice que sí? Si vi al final, ¡algo está a los cojones! Qué manera de liarnos, de complicarnos la vida cuando puede decir que puedo jugar a la pelota.